no se hayan podido conectar, pues puedan ver el video. Listo, entonces a partir de este momento, damos primero que todo un saludo de bienvenida a nuestra compañera Glenister para socializar nuestro CIPAS número 2 del curso Desarrollo de Habilidades de Negociación. Y la idea, pues obviamente ahorita es mirar cuáles son las actividades a realizar, tanto individuales como colaborativas, poder hablar acerca de cada una de ellas y establecer, pues obviamente, si hay dudas o inquietudes con el fin de poder resolver cada una de estas. En este momento contamos con la participación de una estudiante de Glenny, entonces pues la idea obviamente es que podamos socializar las situaciones que se presenten en el planteamiento de negociación, en el estudio de caso, que es nuestra fase 4, y pues ya como tal, nuestra última tarea, actividad en el desarrollo del CIPAS. Entonces voy a compartirte pantalla. Lenny, ¿me confirmas, por favor, si te aparece? Buenos días. Sí, señor tutor, sí me está apareciendo la Vale, pantalla. perfecto. Perfecto, Lenny. Muy bien. Me agrada ya escuchar tu voz. Entonces, bueno, como les venía comentando, nosotros el día de hoy vamos a socializar lo que es la fase 4, que ya estamos prácticamente a 15 días de culminar esta actividad de la fase 4. Termina prácticamente el 28 de mayo. Estamos a 8 días de terminar la actividad, ¿cierto? Entonces, en esta presentación lo que vamos a mirar es el saludo, pues que ya lo hicimos. Ahorita que le damos un espacio a Glenny para que igualmente se presente, nos cuente desde dónde nos está acompañando, desde qué municipio, desde qué departamento, y hablar con ella acerca de cómo le ha parecido su estadía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cómo le ha parecido esta metodología totalmente a distancia, donde más bien es muy poco, casi nulo, ese contacto físico con los docentes. Igualmente vamos a hablar de los lineamientos y generalidades acerca de la fase actual, que es la fase 4, planteamiento y negociación en el estudio de caso, y al final, pues, de una breve explicación acerca de los lineamientos a seguir frente a la construcción de la matriz DOFA y todo esto y aquello. Vamos a cerrar esta presentación con las dudas e inquietudes que se puedan presentar y que de alguna manera pues intentaremos acá dilucidar para que quede una mayor claridad frente a las actividades a realizar. Entonces, cuéntame, Ileni, ¿de dónde nos llamas? ¿De dónde nos llamas, perdón? ¿Desde dónde te conectas? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te ha parecido esta metodología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? Bueno, tutor, le comento. Yo soy de acá del municipio de Baranoa, Atlántico, y estoy en... Glenny, se está yendo la voz, alcancé a entenderte que estás en Baranoa Atlántico, estamos un poco lejos. Yo estoy Sí, en señor. Bucaramanga, Santander. Para... Bien. Aló. Sí, ya te estoy Sí, me escucha. escuchando, pero se escucha entrecortado. Eh, Entendemos que ahorita las conectividades a esta hora, por lo menos un sábado, tenemos mucha carga de conectividad y sí se puede presentar, pero bueno, por lo pronto lo que te digo, te entendí que estás en Baranoa Atlántico, me parece que una berraquera que podamos nosotros contar con tantos estudiantes a lo largo y ancho de nuestro país. Dentro de mi experiencia con la universidad, que ya este es mi cuarto año, He tenido, he tenido estudiantes, Glenny, que tú no te imaginas, de municipios que la verdad ni he conocido ni por el mapa. Entonces, le da a uno como esa alegría y esa satisfacción de ver que por medio de las herramientas que nos ofrece la Universidad Nacional Abierta a Distancia,
podemos llegar precisamente a donde nadie más llega. Y eso pues es un plus, eso es una propuesta de valor, un diferenciador frente a muchas instituciones a nivel nacional. Por algo somos la mega universidad del país, ¿cierto? Sí. Vale, perfecto, Lenny. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar acá para que no se interfiera tanto el sonido, de pronto sí la conectividad. Si alguna duda, inquietud, algún comentario, aporte, como tú quieras, entonces más bien yo estoy pendiente acá del chat para igualmente poder mantener ese contacto. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Bueno, Glenny, entonces, como te decía, nosotros vamos a hablar de la fase 4 del planteamiento de negociación en el estudio de caso. Un estudio de caso que no ha sido complejo, que es un estudio de caso bastante entendible, bastante masticable, con una problemática clara que afortunadamente a través de las fases anteriores lo hemos podido identificar, y con base en ese estudio de caso es que hemos tomado ciertas decisiones frente a ciertas estrategias de acuerdo a cada una de las actividades. Para esta actividad nosotros tenemos... Oh, se me perdió, espérate. Acá. Para esta actividad, lo que te digo, nosotros tenemos plazo hasta el día 28 de mayo. La idea, pues obviamente, como siempre son las recomendaciones, es procurar entregarlo días antes para que podamos tener realimentación. Muchas veces la realimentación no se puede dar, ya que los trabajos, tanto individuales como colaborativos, se suben en los últimos 3 días, y pues de acuerdo a resolución rectoral, los últimos 3 días se tienen en cuenta los comentarios y aportes, pero no hay realimentación. Entonces, esta fase 4 nos indica que tiene un valor, un peso evaluativo de 125 puntos, que la actividad comenzó el 15 de mayo, siendo la última. A hoy nos quedan 8 días, precisamente hoy es 20 de mayo, nos quedan 8 días, el día del pantallazo de la agenda. Para esta diapositiva faltaban todavía 12 días. Entonces, podemos ver que esta diapositiva la hice el 16 de mayo. Entonces, pues tener en cuenta muy bien estas etapas de la agenda, la semaforización, que nos va indicando en verde que todavía la actividad se encuentra habilitada y tenemos todavía varios días. Cuando está en amarillo, que tenemos 7 días de plazo, y cuando está en rojo es porque ya estamos a 3 días. Frente a la actividad, esta actividad, como ya hablábamos, arrancó el 15 de mayo y termina el 28 de mayo. Para esto debemos leer muy bien la guía de actividades y atender cada uno de los criterios de la rúbrica de evaluación, muy importante, para apuntar directamente a una puntuación alta. Muchas veces nos enfrascamos en situaciones dentro de la actividad que no tienen peso dentro de los criterios de evaluación, y pues obviamente hay una extrañeza en el momento de la calificación porque se considera que se hizo un trabajo bastante robusto, por decirlo así, un trabajo bastante en contenido, pero hay entonces que ver cuál es esa calidad de contenido que apunte directamente a los criterios. Para esta actividad, pues obviamente ya no hay necesidad de elegir un rol, pero dentro de los distintos grupos de trabajo no hay que desconocer que hay que asignarse entre el grupo unas responsabilidades para que se pueda culminar el proceso con un trabajo colaborativo pues de calidad y que apunte, como hemos dicho, a los altos criterios de evaluación. Igualmente, tener muy en cuenta las realimentaciones que se puedan generar desde la parte del tutor para que obviamente se hagan las correcciones necesarias o se atiendan las observaciones que él pueda presentar para que podamos nosotros generar precisamente una mejora en los aportes que podamos realizar. No solamente tener en cuenta esos aportes y esas realimentaciones por parte del tutor. La idea igualmente en los grupos de trabajo es que cada uno de ustedes realimente el comentario que hace cada uno de los compañeros, pues con el fin no solo de mantener una colaboración, una participación constante y asertiva, sino con el fin de poder establecer distintos criterios frente al desarrollo como tal de cada una de las actividades. Entonces, en esta actividad tenemos igualmente nosotros unas actividades que realizar tanto individuales como colaborativas. En nuestro caso,
Para la actividad individual hay que tener en cuenta el material de estudio de la unidad 1 y 2. Asimismo, cada uno de ustedes debe realizar un comentario de la necesidad de desarrollar habilidades de negociación en pro de lograr excelentes resultados en estos procesos de negociación. La idea en este momento es que estamos ya finalizando, es aprovechar que ya hemos hecho un barrido de los contenidos bibliográficos de la unidad 1 y 2, que ya tenemos unos conocimientos teóricos acerca de estos procesos de negociación, habilidades, técnicas, todo lo que podamos nosotros apropiar dentro de esta bibliografía. Y lo que queremos ahorita no es ni un resumen, ni queremos un ensayo exhaustivo, descriptivo, correlativo, no. Lo que necesitamos ahorita ya es a título personal que se realice un comentario precisamente acerca de todo este proceso de desarrollo de habilidades de negociación, ¿cierto? La fundamentación teórica, pues obviamente la vamos a necesitar para saber de dónde viene esa información y queremos que este documento no exceda las 2 páginas. No exceda las 2 páginas porque consideramos que desde nuestra óptica ya tenemos una claridad frente a un proceso de redacción y con base en una documentación que ya hemos tenido y nos hemos apropiado, pues nos va a quedar mucho más fácil realizar este escrito a manera de comentario. Ojo, es muy importante establecer que esa manera de comentario luego entonces se vuelve algo subjetivo, ¿cierto? Porque es el entendimiento que yo tengo acerca de cada uno de los temas de negociación y obviamente pues es una percepción propia y personal, ¿sí? Y este trabajo pues se entrega en el foro de discusión, mediante un documento en Word. Ya ahorita miraremos la estructura de la evidencia individual y colaborativa. Y la idea es precisamente eso, que una vez está en el foro, pues esperar la realimentación del tutor, ya sea que haya alguna observación, como muchas veces lo hemos hecho, frente a no solamente observaciones de fondo, sino de forma frente a la aplicabilidad como tal de lo que tiene que ver con la norma APA, séptima edición. Entonces, pues es muy bueno que la tengamos en cuenta para que podamos ir mejorando esos procesos de presentación de trabajo, no solamente a nivel académico, sino que se pueden dar también a nivel profesional y laboral. Y de manera colaborativa, igualmente hay que entregar una documentación y esa documentación para la actividad nos pide que hay que tener en cuenta el estudio de caso, el caso de estudio que se viene trabajando, la planeación estratégica de una negociación y el desarrollo de las fases anteriores, tomando el papel de cada una de las partes, y hay que realizar algo frente a eso que ya venimos abonando en las actividades anteriores. Hay que definir la estrategia y visión futura. Entonces, aquí lo que tenemos que determinar es la famosa DOFA. Mirar lo que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, igualmente, vamos a buscar, vamos a indagar la realización de esa matriz DOFA, donde podemos nosotros hacer el cruce de cada una de estas celdas, de cada una de estas situaciones frente a las fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades y debilidades, amenazas, en apoyo a esas situaciones presentadas en las actividades anteriores, ¿cierto? Asimismo, entre todos los integrantes del grupo, de cada uno de los grupos, se va a elegir una persona que, como ya sabemos, es la responsable de subir al entorno de evaluación el respectivo trabajo. Igualmente, una vez realizado esto por el encargado, se solicita que esta persona tome un pantallazo de cuando ya el trabajo esté en el entorno de evaluación. Igualmente lo suba al foro para que todos los demás compañeros pues queden totalmente enterados con la evidencia de que el trabajo se ha subido como se ha solicitado en la guía. Actividades a tener en cuenta en el desarrollo no solamente de estas, sino de todas. Ustedes ya lo deben saber, ya están muy familiarizados con esto, pero igualmente hay que recordarlo, saber que contamos con 3 entornos, saber que el entorno inicial debemos procurar estar muy atentos a la agenda de trabajo, identificando las fechas de inicio y entrega de cada una de las fases, que en el entorno de aprendizaje encontraremos los referentes bibliográficos para tenerlos en cuenta, para poder apropiarnos de ellos frente a las unidades que vemos en este curso, en este caso unidad 1 y unidad 2, y que en el entorno de evaluación debemos hacer entrega de ese trabajo grupal, que la entrega se hace por uno de los elegidos dentro del mismo grupo con unas especificaciones establecidas
que es subir el trabajo, tomar un pantallazo y dejarlo en el foro para que los demás compañeros igualmente sepan que ya el trabajo está debidamente entregado. Frente al trabajo independiente, esto es muy importante, apreciados estudiantes, porque es que muchas veces entendemos nosotros desde nuestra posición de tutores que muchos de ustedes pues tienen unos compromisos laborales con unas jornadas y unos horarios de trabajo bastante extensos. Entendemos nosotros que hay unas situaciones de responsabilidades personales, familiares, laborales, etcétera, pero igualmente también entendemos nosotros que hay un compromiso con la universidad, ya que al firmar nosotros una matrícula, pues estamos aceptando las normas y lineamientos de la metodología de estudio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces, muchas veces encontramos trabajos que no se entregan formalmente mediante el documento en el foro de discusión con un mensaje al tutor donde se hace entrega formal de la actividad individual. Simplemente se van entregando aportes, 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 y pues obviamente uno como tutor sabe que la persona ha participado, que ha hecho aportes significativos, pero no existe ese documento final como tal. Entonces, igualmente no por eso no dejamos de calificar, pero sí la recomendación es tener en cuenta esos lineamientos que están en la guía de actividades y entregar los trabajos como lo solicita la guía. En este caso, para la actividad individual, se entrega un archivo de Word donde cada estudiante entregará en el foro en un mensaje formal al tutor. A eso es a lo que me refiero. El desarrollo de cada uno de los ítems solicitados, en este caso el comentario sobre la necesidad de desarrollar las habilidades de negociación en pro de lograr excelentes resultados en los procesos de negociación. Este archivo como mínimo debe tener una portada, ¿no? Recordemos que dentro de las estructuras básicas de un trabajo a entregar debemos contar con una portada, debemos contar con una introducción, debemos contar con el cuerpo del trabajo, que en este caso es el comentario, con una conclusión frente a ese comentario y una bibliografía de dónde obtuvimos nosotros la información necesaria para poder establecer el comentario. Entonces, tenerlo en cuenta dentro de ese documento en Word que se anexa en el foro de discusión con el mensaje formal al tutor. No se trata, como muchos estudiantes igualmente lo hacen, que es colocar una hoja donde no tiene ni portada ni nombre, que sabe uno que es del estudiante porque está abriendo uno el foro, en el foro, el perfil del estudiante, los mensajes que ha colocado, y simplemente colocan en un ejemplo de este caso, comentario a desarrollar, y colocan el contenido y no hay ni conclusión, ni bibliografía, ni portada, ni introducción, no hay nada, simplemente se limitan. Entonces, ahí es a donde nosotros nos referimos en la importancia de establecer los criterios de evaluación para poder apuntar a la calificación más alta. Y frente a la parte colaborativa, pues obviamente es un documento igualmente en Word. Aquí sí ya definimos como tal la estructura, una estructura que debe tener su portada, su introducción, su abstract, que es precisamente ese resumen que debe tener el trabajo, pero en segunda lengua, unos objetivos y ya definir como tal qué es lo que hay que entregar dentro del trabajo grupal, que es precisamente la estrategia y visión futura basada en el DOFA, las estrategias DOFA, las conclusiones y la bibliografía. Igualmente recordarles que tenemos que entregar ese trabajo por una persona escogida en el grupo y que apunte a los criterios de evaluación para que obtengamos la mayor puntuación establecido en el entorno de evaluación ese trabajo. Una recomendación, y es que de aquí en adelante, o sea, del periodo 1604, vamos a empezar a trabajar mucho la herramienta del Turnitin. Esa herramienta del Turnitin es precisamente para garantizar la originalidad del documento que ustedes están presentando. Se ha visto mucho que hay muchos estudiantes que entran a Internet, pues obviamente todos lo sabemos hacer, pero están bajando trabajos ya realizados. Entonces, pues obviamente, yo insisto mucho en que nosotros no estamos acá por una nota, nosotros estamos acá para adquirir conocimiento. Y pues si la idea es la nota, pues estamos en el lugar equivocado, creo, considero yo. La idea de hacer un sacrificio con una metodología a distancia donde no podemos tener nosotros las facilidades que muchos estudiantes a nivel nacional tienen de poder asistir a un establecimiento presencial, sino que tenemos nosotros el sacrificio y la constancia de querer salir adelante con un título universitario establecido por la mejor universidad del país. Con esta metodología netamente a distancia, pues es algo que debemos aprovechar
y no desaprovechar. Entonces, esta herramienta del Turing pues, nos indica precisamente ese porcentaje de similitud que pueda existir con documentos que ya se han redactado, que ya se han presentado y que igualmente ya los podemos identificar. Entonces, sí es muy importante que aprendamos nosotros el manejo de esta herramienta del Turing para que podamos revisar esos trabajos que nosotros estamos redactando, procurando no exceder el 25% en ese porcentaje de similitud. Después de 25%, pues ya hay un proceso de revisión más exhaustivo por parte del tutor para ver de dónde es que proviene precisamente esa similitud o esa falta de originalidad en el documento. Entonces, sugerencias, tener en cuenta esta dirección que está acá, que es precisamente, vamos a ver si la puedo abrir acá un momentico. Es precisamente una herramienta que nos permite a nosotros, si la puedes ver, Glenn dice ABA para novatos, y podemos nosotros establecer cada uno de los criterios que necesitamos nosotros para la presentación con normas APA, con una presentación gráfica también y explicativa de cada una de las situaciones. Desde el inicio vamos a ver qué contiene esto, todos los formatos, las guías, lo que necesitamos para el desarrollo de las normas APA, las plantillas que podemos encontrar para un trabajo corto, por lo menos en este caso, para la presentación del comentario, para un trabajo largo, para un trabajo con gráficas apaisadas, para un trabajo con enlaces, mejor dicho, todo lo que necesitemos nosotros. Los formatos, cómo se establecen y cómo los piden de acuerdo a la norma, a la versión 7. Un ejemplo de cada una de las hojas de presentación para que tengamos en cuenta todo esto. Se hacen muchas veces observaciones acerca de los trabajos porque presentan con una plantilla de la universidad. En estos trabajos no necesitamos plantillas de nada, simplemente la hoja en blanco con la información requerida. Colocamos tipos de letras grandes, pequeñas, medianas, de acuerdo a lo que nosotros consideramos, y no, para eso existe una aplicación de esta norma APA para que podamos tenerla en cuenta y hacer la aplicación como tal de cada una. Desde la portada, introducción, los contenidos, referencias, conclusiones, todo eso tenemos nosotros un ejemplo de cómo va cada una de estas presentaciones. Entonces, no nos vamos a desgastar mucho en tiempo, simplemente es tener en cuenta como tal estas situaciones que nos permiten tener una mejor presentación y obviamente un puntaje más alto en el desarrollo de cada una. Cómo debemos realizar las citas, igualmente ahí las tenemos, cómo las tenemos que presentar, tanto en el documento como en la referenciación que hacemos dentro del texto o el contenido del trabajo. La presentación de conclusiones igualmente, muchos las hacen con viñeta numerada, con viñeta gráfica. Entonces, pues aprovechar estas ayudas que tenemos para mirar cómo es que debemos nosotros realizar esa presentación. ¿Sí conocías tú, Glenny, esta presentación de las normas APA? ¿Sí conocías tú este enlace? ¿Lo has utilizado? Para todo. Sí, se está escuchando muy entrecortado, Lenny, pero entonces acá me puedes responder con respuestas cortas si conoces la herramienta, si la has utilizado. Si quieres por el chat, Lenny. Ah, bueno, Lenny, te lo recomiendo. De verdad que igualmente voy a compartir acá de una vez antes de que se me olvide. Voy a compartir la presentación de este CIPAS acá para que lo puedas descargar. CIPAS número 2. Esperemos que cargue porque siempre es un poquito pesado y si no, pues obviamente en el momento en que me llegue el link de la grabación, yo lo bajo a YouTube para compartirles la URL ahí misma, pero vea, creo que sí cargó.
Entonces, ahí lo puedes descargar, Glenny, para que tengas ahí en la mano precisamente el enlace. Dame un minuto, por favor. Perfecto, Glenny, ya realizaste la asistencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces acá. Lo que te decía, pues aprovechar esta herramienta de la website, porque si te diste cuenta con lo poco que abrimos acá en pantalla, pues es una herramienta muy fácil de manejar. Y aparte de eso, nos va a servir mucho, no solamente para esta asignatura, para este curso de desarrollo de habilidades de negociación, sino para todas las asignaturas y todos los cursos donde tengamos que hacer entrega de trabajos. Aplicar las normas APA hoy en día ya es una cultura que tenemos desde la academia, no solamente para la parte académica, sino para la parte profesional. Nosotros en el desenvolvimiento de nuestras labores profesionales y laborales, pues cada vez que nos piden un informe, pues debemos seguir precisamente esta normatividad para que quede como debe ser y entregarlo, pues obviamente a satisfacción de la persona que recibe. Entonces, igualmente tenemos una rúbrica de evaluación, una rúbrica que es la que nos mide frente a los resultados esperados de la actividad presentada. Debemos nosotros establecer cuáles son los niveles altos en cada uno de los criterios de evaluación, apuntando hacia este, pues obviamente para obtener una calificación totalmente completa frente a lo esperado. Si esto vale 125 puntos, pues apuntémosle a los 125 puntos. No procuremos presentar un trabajo por presentarlo con tal de pasarlo. No se trata de eso, se trata de siempre obtener la nota más alta de acuerdo precisamente tanto a ese trabajo individual como a ese trabajo colaborativo. En este caso, contamos nosotros con 5 criterios de evaluación que nos dan una suma de 125 puntos y que de paso sea dicho, es el 25% de la nota, ¿cierto? Espera que hay por acá mensaje. Ah, no, creí que había llegado un mensaje por acá, por el Teams. Listo. Bueno, entonces frente a la rúbrica, no creo que haya alguna inquietud tampoco. La rúbrica, pues es lo que manejamos en el trasegar de la vida académica frente a las actividades a entregar de todos los cursos que realizamos. Tener en cuenta estas rúbricas que ya, pues, obviamente es de vasto conocimiento. El estudio de caso, Autopartes del Caribe, una negociación estratégica, ya lo conocemos, sabemos las situaciones presentadas, el porqué de la problemática, el porqué de las garantías, de los repuestos, etcétera, etcétera. Y es un caso que aunque es un poquito extenso en su presentación, pues tiene una ventaja muy grande y es que es una situación real, ¿no? Una situación vivida, una situación que se presentó precisamente y que con base en esta pues se dan unos distintos escenarios desde la óptica que cada uno de ustedes pretenda establecer precisamente para poder tomar decisiones y de acuerdo a las percepciones que se tengan con los conceptos teóricos, pues cada uno de nosotros va a tener una posición. Y de eso se tratan las negociaciones, ¿no? De establecer posiciones para poder generar debate frente a estas y llegar a un acuerdo mutuo. Entonces, ya para el desarrollo como tal de la actividad, pues aparte de lo que tenemos en la bibliografía sugerida, la bibliografía dada en el entorno de aprendizaje, pues obviamente nosotros debemos tener en cuenta ciertas situaciones como la necesidad de desarrollar las habilidades en pro de lograr los excelentes resultados, ¿cierto? Y acá lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es identificar esas habilidades que podemos nosotros
tener, que podemos nosotros identificar, que podemos nosotros identificar, como lo digo, en nosotros mismos, ya sean esas habilidades internas, interpersonales, que nos muestren en su momento una ventaja importante frente a la contraparte, ¿cierto? ¿Cómo aprendemos nosotros a identificar el carácter de la persona que estamos, con la que estamos nosotros realizando esa negociación? ¿Cómo aprendemos a detectar nosotros si hay nerviosismo, si hay exceso de comunicación, si hay alguna falencia en el proceso de comunicación, si hay alguna sobradez, etcétera, etcétera? O sea, es como nosotros en ese momento generamos esa virtud de empatía, de ponernos en la situación del otro y empezar a ver no solamente lo bueno, sino lo malo, sino lo regular, sino establecer esos comportamientos. Un ejemplo claro, Glenny, es cuando nosotros vamos a realizar una compra de ropa, llegamos a un almacén de ropa y desde ese primer momento donde establecemos el contacto con la persona que nos está atendiendo, podemos nosotros generar una barrera o podemos generar un proceso, digámoslo, de confianza momentánea para poder satisfacer las necesidades por las cuales yo estoy en ese proceso de negociación, que en este caso sería mirar si puedo, ver si puedo comprar alguna prenda de vestir, ¿cierto? Entonces, desde ese primer momento empezamos nosotros a detectar si el vendedor está cañando, si el vendedor es de los que usted se pone algo que le queda apretado y le dice, le queda bellísimo, dice, este es lo que le importa es vender, no le importa la satisfacción real del cliente, sino lo que le importa es cierre la venta como sea. Así no haya una satisfacción total, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender nosotros a identificar esas habilidades no solamente internas frente a una negociación, sino interpersonales, de comunicación, que hablemos el mismo idioma, que no empecemos a utilizar tecnicismos donde haya una confusión y no permita el entendimiento como tal de las partes. Entonces, una de estas es precisamente el análisis de problemas. Entonces, debemos tener claro que en una negociación siempre va a haber dos partes. Y a la hora de pensar en una propuesta, pues hay que pensar en qué beneficios hay para ambas. No solamente el ganar-perder, el perder-ganar, el ganar-ganar o el perder-perder. Teniendo en cuenta cada una de estas situaciones, pues nosotros debemos procurar, partiendo de la buena fe, que las dos partes que están en el proceso deben salir ganadoras, ¿cierto? Entonces, frente a esto, cuando uno tiene las herramientas necesarias de análisis, uno puede descomponer un problema en todas las partes y a fondo, pero con una visión amplia y con una capacidad de identificar rápidamente esos puntos de interés común que es lo que nos debe interesar precisamente en las negociaciones. No solamente mirar cómo sacamos provecho pasando por encima de la contraparte, aprovechándonos de conocimientos, de oportunidades, de llevar la batuta, etcétera, sino de ver cómo podemos satisfacer nuestras necesidades, pero que igualmente la contraparte tenga también esa situación de negociación ganadora. Tener una capacidad de escuchar, muy importante. Muy bien lo dicen por ahí, antes de hablar, cuente hasta 10. Muchas veces esto significa poder quedarse callado durante varios minutos, concentrarse en la propuesta que la otra persona está haciendo, la contraparte, para obtener la información que necesitamos. Pero también la habilidad de comprender esa comunicación no verbal, lo que yo te hablaba inicialmente, ver los comportamientos, ver cuál es la actitud que toma, si suda, si no suda, si se coge las manos, manos al bolsillo, manos a la corbata, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esas diferentes posiciones, movimientos del cuerpo en el momento en que estamos nosotros realizando precisamente la negociación. Y las expresiones faciales son muy importantes. Evade la mirada, mira para todos lados, no mira a los ojos cuando habla. Bueno, todas estas cositas que nos enseñan a nosotros a generar ese PNL, esa programación neurolingüística, donde nosotros vamos a tener esa capacidad de razonar mucho más rápido y poder definir qué es lo que vamos a decir ante los comportamientos que podamos detectar. El autocontrol, muy importante, Lenny, porque lejos de convertirse uno en un robot donde no hay sentimientos, donde no hay expresiones, el buen negociador precisamente sabe usar estas emociones propias y ajenas a favor, ya que una de las principales habilidades es saber detectar cuáles son esos sentimientos y reacciones que pueden dominar, que no permiten
que afecten la capacidad de razonamiento y comunicación durante esas interacciones que se puedan dar después. Igualmente, también sabe reconocer cuando ha perdido, o sea, reconocemos las frustraciones y debilidades propias o de las otras partes que generan miedo, que generan incertidumbre, que generan de una vez esa posición de riesgo, donde no solamente se va a detectar por la situación verbal, sino por la no verbal, que muchas veces es más diciente que las verbales. La paciencia. Dicen por ahí, ojalá uno tuviera la paciencia del santo Job. Tomar decisiones apresuradas o bajo presión nunca es una buena idea. No debemos dejarnos llevar por esos conflictos de intereses que se puedan generar a manera de sentimiento. Es lo peor que nos puede pasar. Debemos generar debemos desarrollar esa virtud de tener paciencia, poder pensar y hablar con base en una fundamentación razonada, ¿cierto? Con la información concreta sobre los objetivos de lo que debemos hacer nosotros en la negociación, la capacidad operativa financiera, mejor dicho, yo en los momentos de la negociación debo tener un conocimiento pleno, concreto y conciso de qué soy, a qué me dedico, por qué estoy en la posición que estoy en ese proceso de negociación. Y frente a eso hay que tomar el tiempo necesario para acordar las condiciones que se deben generar en esos procesos de negociación. Esas técnicas, las mindfulness, la meditación, el contar hasta 10, el poder de los 3 dedos, mejor dicho, cualquiera de todas estas situaciones o técnicas que nos permitan a nosotros tener una capacidad de poder razonar antes de hablar, de poder pensar, de poder tener una perspectiva frente a las situaciones que se puedan presentar, totalmente válidas e importantes. Frente a la comunicación, otra de las herramientas. Tú lo dices, la comunicación es fundamental, totalmente, Glenny. Nosotros sin tener esas virtudes en esos procesos de negociación, pues obviamente lo que vamos a generar es esos teléfonos rotos que muchas veces se dan en todos lados, no solamente a nivel de negociaciones, sino a nivel de cumplimiento de metas. Nosotros debemos tener en cuenta que muchos de los malentendidos son las causas principales en los fracasos de las negociaciones. Hay que evitar esos teléfonos rotos. Hay que desarrollar propuestas claras y ser capaces de transmitir precisamente de una manera efectiva esas ventajas de las negociaciones propuestas para las dos partes. Perdón. Hay que saber argumentar todo lo que nosotros queremos hacer entender a la contraparte de manera que vea que hay una ganancia mutua, que no hay simplemente un proceso de negociación por hacer un proceso de negociación sin tener en cuenta que más adelante podemos convertirnos en aliados, que más adelante podemos seguir teniendo unas relaciones comerciales excelentes, que más adelante podemos aprovechar cada una de nuestras posiciones para poder hacer crecer al otro y volverse en unos estratégicos a nivel organizacional. Todo eso debemos tenerlo en cuenta. En la negociación esto es muy importante, como lo dices tú. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos solamente los tipos de negociaciones en pro de cerrar un trato, pues obviamente no vamos a tener en cuenta que más adelante podemos tener una mejor condición negociadora. Buscar soluciones ante los problemas y no más problemas en una negociación. Totalmente de acuerdo. Muy importante que en el momento en que se genere la negociación se tenga la claridad de lo que va a pasar después. Esa perspectiva que nosotros debemos tener. Una de las ventajas de nosotros en la administración es precisamente esa. Poder ver más allá de. Eso nos identifica a nosotros como administradores. Poder generar perspectivas frente a procesos que no sabemos cómo se vayan a presentar, pero para eso podemos nosotros manejar un árbol de decisiones. ¿Qué pasaría si me voy por acá, si me voy por allá? ¿Qué pasaría si obtengo un resultado A o un resultado B? Yo siempre he dicho, y el ejemplo que le doy yo a mis estudiantes es precisamente que la distancia más corta entre dos puntos siempre va a ser la recta, ¿cierto? Y se supone que esa distancia más corta entre dos puntos es la que el común de la gente toma.
vamos del punto A al punto B de la manera más rápida, ¿sí? Somos eficaces. Pero, ¿qué pasa si yo tomo desvíos o si tomo unas desviaciones sobre esa recta que de pronto van a generar que me demore un poco más, pero hay que ver los resultados que pueda tener? Y ahí es donde está la capacidad de nosotros los administradores de poder establecer precisamente esas rutas que me lleven a la consecución de los objetivos propuestos. ¿Vale? Otra de las habilidades que debemos reconocer es la visión amplia y es de precisamente de lo que estamos hablando en este momento, ya que para ser un negociador efectivo, necesitamos estar abiertos a una amplia variedad de soluciones y propuestas, incluso que no sean las nuestras. Así que en vez de enfocarnos solo en la idea inicial o en el beneficio propio, hay que pensar en el resultado de la operación, en ese objetivo final, y hay que entender que al final siempre se tendrá que reasignar o resignar. Reasignar por excelentes resultados o resignar porque no se consiguió. Dentro de las actividades anteriores, es muy importante saber establecer esas 4 condiciones que se pueden presentar en la negociación. Ganar, ganar, que es lo ideal. Ganar, perder, perder, ganar o perder, perder. Ganar, perder, hombre. Se presentó una oportunidad para nosotros y desafortunadamente para la contraparte es más fácil dejarnos ganar en esta ocasión para generar ese vínculo comercial. Un ejemplo. Entonces ganamos ahorita, aunque no le fue tan bien a la contraparte. Pero muchas veces también nosotros hemos tenido que ceder pensando en un futuro con esas negociaciones. Entonces hablamos de ese perder-ganar en el momento de la negociación, que no es un perder-ganar definitivo, porque nosotros vamos a tener oportunidades de pasar de ese perder-ganar a ese ganar-ganar o a ese ganar-perder, ¿cierto? Igualmente, tener muy claras las condiciones que se presentan en las negociaciones para aceptar cuando no hay ningún interés por ninguna de las dos partes en cerrar ese trato y pasamos a ese proceso del perder-perder. No llegamos a consenso, no nos pudimos de acuerdo, no establecimos unas reglas claras desde el principio donde haya una posibilidad de consenso frente a la negociación. Entonces, lo mejor es resignarnos y saber que no va a haber ganancia para ninguna de las dos partes y que no se va a poder realizar como tal ese proceso de negociación. Entonces, dentro de esa visión, hay que tener nosotros esa capacidad de análisis para poder llegar a estas conclusiones. Y la capacidad de tomar decisiones también es muy importante, porque sin esta habilidad, usted siempre va a tener esa incertidumbre frente al cierre de la negociación. Lo ideal es ser concretos en las negociaciones, pero cuando no tenemos capacidad para tomar decisiones, podemos extendernos en el tiempo y lo que hacemos es que se aburra la contraparte y no se llegue al fin esperado. Entonces, en algún punto hay que cerrar el trato con el mejor resultado posible para el negocio o tomar la decisión de abandonar el proceso. Una de dos, pero no darle rienda suelta que sí, que no, bueno, malo, no, porque para adquirir mayor seguridad en este punto sobre el proceso hace falta la experiencia. Un excelente negociador puede tener todos los conceptos académicos, teóricos establecidos, aprendidos de arriba abajo, de lado a lado, pero si no tenemos la capacidad de interpretar esa comunicación verbal y no verbal en el proceso de la negociación, de nada nos va a servir, porque nosotros tenemos que aprender a identificar esos tipos de situaciones para poder establecer la estrategia más adecuada en el proceso de negociación. Entonces, por eso es que lo dice el texto. Así que si sientes que no tienes la suficiente experiencia, hay que apoyarse precisamente en esos mentores, en esas personas que ya la tienen, para que nos enseñen cómo debemos afrontar, sea un superior, sea un empresario con años de actividad en el mismo segmento de mercado, en el mismo tipo de negociaciones, que nos enseñe cómo aprender a manejar lo que llamamos esos tips dentro de las negociaciones, pues como para estar un poco más enfocados. Y frente a esto, en la parte colaborativa, nosotros tenemos que hacer como tal la presentación de la matriz DOFA. Pregunto, Glenn, ¿tú conoces la matriz DOFA? Sí,
Sí, señor. Perfecto, Glenn. ¿Sí la has utilizado? Sí, señor. La matriz DOFA debemos nosotros implementarla prácticamente para todas las decisiones que vayamos a tomar. Porque igualmente nosotros debemos ver cuáles son nuestras fortalezas y a qué nos vamos a enfrentar, que son nuestras amenazas. Pero asimismo también debemos ver las oportunidades que se nos van a presentar frente a lo que yo soy débil, frente a mis debilidades. Entonces, precisamente la DOFA nos habla de cómo nosotros realizamos un diagnóstico frente a 4 situaciones donde analizamos esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. A nivel organizacional, empresarial, podemos hacer análisis internos y análisis externos. Un análisis interno puede ser mediante una matriz que se llama la matriz PSI, que es el perfil de carácter interno. Y ese perfil me permite a mí medir precisamente lo interno, que es la parte de fortaleza y debilidades, ¿cierto? ¿En qué soy fuerte yo y en qué soy débil yo? Pero igualmente podemos hacer un análisis externo. En este caso pudiéramos utilizar una matriz POAM, que es un perfil de oportunidades frente a las amenazas que nos da el entorno, la amenaza del medio, ¿cierto? Y aquí analizamos es lo que nosotros vamos a enfrentar frente a lo que se puede volver una problemática, que son las oportunidades y las amenazas. Entonces, la fortaleza, pues son esos atributos o destrezas que nos ayudarán a lograr los objetivos desde la preparación profesional hasta las cualidades y talentos personales u organizacionales. Y las debilidades precisamente corresponden a los factores internos perjudiciales que obstaculizan la ejecución de nuestro objetivo. Por eso es que es muy importante aprender a reconocer cuáles son las debilidades, no hacerlas pasar por alto. Cuando las reconocemos, podemos elaborar esas estrategias para afrontarlas. Muchas de estas corresponden a bloqueos, sean creativos o emocionales, que pueden contrarrestar las técnicas de creatividad. Entonces, nosotros debemos siempre tener en cuenta que si yo tengo una debilidad, debo afrontarla y debo superarla, volverla una fortaleza, por lo menos una oportunidad, ¿cierto? Porque esta es la que nos va a permitir a nosotros poder establecer una veracidad frente a ese análisis interno o externo que yo vaya a realizar. La oportunidad, pues, son esas condiciones externas relacionadas con la competitividad, que es lo que nosotros siempre miramos con el entorno. ¿Qué oportunidad me ofrece? ¿Dónde hay un mercado objetivo al cual yo pueda llegar? ¿Dónde hay productos sustitutos que me puedan a mí generar ese proceso de oportunidad o de amenaza? ¿Cierto? En la mayoría de los casos se requiere de una inversión, dado que estas dependen muchas veces de cursos de capacitación, talleres, libros, incluso asistir a un psicólogo que mejore esa capacidad de competitividad emocional. Hoy en día, lo que yo te decía, hablamos de los coaching en liderazgo, los coaching en fortalecimiento de actitudes blandas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces son situaciones que igualmente permiten que la persona se desarrolle de una manera más eficaz, más eficiente y sea más competitiva. Y aprenda a detectar. Prospectiva, esa es la palabra del momento, la prospectiva. Aprendamos a mirar más allá de, aprendamos a pensar antes de, aprendamos a generar estrategias basadas en conocimiento y basadas en aprendizajes propios, externos, etcétera. ¿Sí? Y las amenazas, que son precisamente los obstáculos que amenazan la supervivencia del proyecto que nosotros tengamos en mente, emprendimientos o la solución de algún problema. Por lo menos en estos momentos tenemos una amenaza desde el nivel normativo. ¿Por qué? Porque se están presentando una serie de cambios gubernamentales, normatividades, estrategias de gobierno donde no sabemos qué pueda pasar. Entonces, a nivel organizacional, eso se puede generar como una amenaza, porque si se tenía pensado realizar de pronto crecimientos en infraestructura, en nuevos mercados, etcétera, etcétera, dependiendo de estas normatividades, pues no sabemos si vayan a estar a favor o en contra de nosotros. Así es. Totalmente. Entonces, siguiendo con esto, ya sabemos qué significa cada una de los componentes de la matriz.
aprender a identificar esas debilidades, saber que cuando hablamos de debilidades no es la debilidad de la contraparte, eso en su momento puede ser una oportunidad, ¿cierto? Que la debilidad es nuestra, que la fortaleza es nuestra, aprender a identificar qué es lo interno y qué es lo externo. Que si yo soy débil, yo lo puedo mejorar. Que si yo soy fuerte, igualmente me puedo volver débil. Debemos equilibrar la balanza de lo interno a lo externo. Debemos ver que las debilidades las debemos volver oportunidades, que las amenazas que nos presente el entorno deben ser la oportunidad que genere fortaleza en mí, en mi organización. Y es por eso que nosotros hacemos un análisis de la DOFA o FODA o DAFO, como la quieran llamar, como una fuerza competitiva. Entonces nosotros tenemos que generar una lista de cada una de estas cuatro secuencias, la fortaleza, la debilidad, la oportunidad y la amenaza, y poder hacer un cruce donde debemos identificar también situaciones. Una situación maxi-maxi, mini-maxi, maxi-mini o mini-mini. Algo así como las estrategias de la negociación. Entonces, una maxi-maxi es cuando yo con mi fortaleza afronto las oportunidades que me da el mercado, el entorno, ¿cierto? Yo tengo estas fortalezas, soy fuerte en esto, igualmente estoy detectando una oportunidad en el entorno donde puedo desarrollar esa fortaleza. Voy a generar estrategias máximas, donde yo voy a tener una mayor oportunidad para poder establecer mi posición, ¿cierto? Pero puede generarse también una lista de debilidades con una lista de oportunidades, ¿cierto? Una mini maxi. ¿Por qué? Porque es que aunque yo soy débil en muchas cosas, estoy viendo que se me están generando oportunidades en el mercado, entonces me toca tomar correcciones o cartas en el asunto para volver esa debilidad una fortaleza y saltar al plano maxi maxi. Pero también puedo encontrar una maxi frente a una mini. Hombre, yo tengo las fortalezas necesarias para afrontar todo, pero resulta que hay una lista de amenazas como las que hablábamos ahorita a nivel normativo que no me permiten a mí aprovechar no solamente mi conocimiento, sino mi capacidad o mi músculo financiero para poder expandirme, etcétera, etcétera. Estoy amarrado frente a algo. Entonces hay que ver cómo debemos afrontar igualmente estas situaciones. Pero también es cierto que cuando estamos por lo menos en organizaciones ya detectadas que ya están en su proceso de declive, donde hay más debilidades que fortalezas, pues igualmente para completar podemos encontrar situaciones de amenaza que no me van a permitir a mí, como se dice, levantar cabeza por más que se quiera. Y es cuando llegamos a esas situaciones mini, donde hacemos una comparación de mis debilidades, pueden ser muchas, frente a esas situaciones de amenazas que no van a dejar que yo vaya a establecer precisamente una situación donde pueda yo recuperar. Por eso encontramos los distintos colores. La maxi en verde, porque se supone que ese semáforo que me permite la viabilidad de poder llegar a donde quiero. Tenemos un amarillo que es como una alerta, ¿cierto? Frente a lo que yo soy capaz, pero no puedo por algo. Tenemos un color azul o celeste, que es donde yo tengo que realizar una reestructuración interna para que esas debilidades que yo tengo las pueda volver una fortaleza y afrontar las oportunidades que se me dan. Pero igualmente tenemos ese semáforo en rojo que es el mini, donde muy difícilmente pudiéramos nosotros establecer acciones de mejora para poder salir de esa situación. Hay una presentación acerca de cada una de estas situaciones o análisis de fortaleza amenaza, fortaleza oportunidad, debilidad amenaza, y que nos permita a nosotros precisamente tener un entendimiento más claro para la toma de decisiones que debemos establecer para la realización de la actividad. Entonces, llegando ya aquí al final de nuestra presentación, Lenny, ¿hay alguna pregunta? Cuéntame, ¿te queda claro el tema? ¿Hay entendimiento? ¿Ya tienes conocimiento del mismo? Sí me queda. ¿Sí te queda claro? Perfecto, Lenny, me alegra mucho. Este es un tema que de una u otra manera
en el trasegar de nuestra vida, ya sea personal, profesional, laboral, social. Igualmente nosotros tenemos que ser muy analíticos y establecer precisamente en dónde somos buenos y en dónde nos faltan de pronto mejoras continuas para poder llegar a esa pirámide de Abraham Maslow, donde llegamos a nuestra autorrealización, ¿cierto? Esas mejoras, como tú lo dices. Y la DOFA es algo muy importante. La DOFA, digámoslo así, es la mamá de todas esas matrices que podemos nosotros utilizar. No es la única, existen muchísimas. Dentro del desarrollo profesional te vas a dar cuenta que, como te alcancé a nombrar ahorita, dos, simplemente la de perfil de carácter interno, que es ese análisis propio que hacemos, o la de amenaza frente a la oportunidad que nos generan los medios, las amenazas que nos da el medio. Entonces, hay distintas situaciones donde podemos establecer esas variables que nos permiten a nosotros identificar qué es lo que queremos. Para el caso del estudio del caso de esta actividad, pues vamos a hacer el cruce de la matriz 2. Lenny, espero de verdad que este tema haya quedado completamente claro, que haya quedado de pronto mejor abordado, dando un mejor entendimiento para que haya una mejor solución dentro de las actividades colaborativas, ya que pues obviamente la individual es el comentario que tenemos que realizar frente a ese tema de desarrollo de habilidades de negociación. Y bueno, si no hay preguntas, Glenny, si no hay alguna situación, si quieres me la puedes escribir. Lo que te digo, se nota que abres el micrófono porque se alumbra el nombre tuyo, pero no se está escuchando, Glenny. Bueno, Glenny, entonces, mediante el chat, exactamente. Si quieres, me escribes acá en el chat. Yo estoy acá ahí pendiente para ver si hay alguna duda o inquietud. Vale, perfecto. Ya realizaste tu aporte al foro. Este fin de semana me pongo al día con los foros. Estaba precisamente en un proceso de acreditación para el curso 1604, 16 de mayo. Ayer yo ya empecé a realizar estas realimentaciones. Si no he llegado a tu grupo, pues dame estos días. Ya yo creo que mañana ya están al día las realimentaciones. Y bueno, continuamos entonces con la parte colaborativa. Igualmente entiendo que hay muchos grupos donde no ha habido la participación esperada y se están entregando los trabajos de manera individual. También es válido porque obviamente entendemos que hay situaciones de conectividad, ahorita con tanta situación climática que ha habido, pues hemos entendido. Entonces, Glenny, muchísimas gracias por tu participación. Espero, pues, obviamente, poder hacer la realimentación de tus aportes muy prontamente y esperar tu DOFA para ver cómo es el análisis que haces tú con base en las estrategias que se han planteado en las distintas actividades. Como te digo, muchas gracias por tu participación. Igualmente, esta presentación va a quedar compartida una vez llegue el link de la grabación del CIPAS. Te agradezco si también igualmente generas la encuesta de evaluación que estaba ahí con la encuesta de asistencia, con el formulario de asistencia, para que por favor me quede igualmente el registro, ¿vale? Vale, muchas gracias a ti, Jenny. Igualmente, feliz fin de semana, que tengas un excelente puente y cualquier cosa ya sabes, estamos en disposición mediante el foro, correo interno, correo institucional, el grupo que tenemos acá mismo por Teams, ante cualquier duda o inquietud. Un abrazo, feliz fin de semana, doy por cerrada la transmisión, la grabo.